Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. En un lugar de la Mancha, hace ya mucho tiempo, vivía un buen hombre. Tenía 50 años, era delgado, con las piernas largas y la cara flaca. No era rico, pero tenía una lanza y un escudo antiguos. También tenía un caballo flaco y un perro de casa. Vivía con una sobrina de 20 años, con una criada de 40 y con un criado que servía para todo. Como pasaba mucho tiempo en casa, se aficionó a leer novelas de caballeros. Leía de día y de noche, hasta que le entró la manía de hacerse caballero errante. Salió a buscar aventuras. Quería imitar a los caballeros antiguos y él mismo se puso el nombre de Don Quijote de la Mancha. También dijo que la dama de quien estaba enamorado se llamaría Dulcinea, mientras su caballo, Rocinante, elegía el camino. Pensó que aún no era un caballero como era debido. No pasa nada, se dijo. En ese castillo me harán caballero. Pero el castillo era en realidad un hostal. Cuando llegó allí, unas chicas se rieron de él. Para evitar cualquier desgracia, el hostelero fingió que lo nombraba caballero. Al día siguiente, ya convertido en caballero, resultó que Don Quijote no podía pagar al dueño del hostal. El hombre dijo: los caballeros tienen que llevar dinero y también han de tener escudero. Don Quijote pensó que tenía razón y decidió volverse a casa. Por el camino se encontró con unos mercaderes y los desafió a confesar que Dulcinea era la más bella del mundo. La aventura acabó a garrotazos y Don Quijote llegó a casa mal herido. Por eso su sobrina pidió ayuda al cura y al barbero. Entre todos, quemaron los libros que habían vuelto loco a Don Quijote. Pasaron 15 días y parecía que Don Quijote había recuperado la razón. Pero, a escondidas, habló con el labrador Sancho Panza y lo convenció para que fuera su escudero. Has de saber, amigo Sancho, que los caballeros regalan a sus escuderos el gobierno de alguna isla y que han ganado en una aventura. Y una noche salieron a recorrer los caminos, a ayudar a los necesitados y a hacer justicia. Don Quijote cabalgaba Rocinante y Sancho iba montando en su asno. Con las alforjas llenas de comida y una bota de vino, iban hablando el caballero y el escudero, cuando llegaron al campo de Montiel. En el horizonte se veían 30 o 40 molinos de viento. Don Quijote puso unos ojos como platos. Amigo Sancho, aquí tenemos la primera aventura. Allí hay más de 30 gigantes contra los cuales combatiré. ¿Qué gigantes?, exclamó Sancho. ¿No veis que son molinos? Pero Don Quijote se lanzó al galope, con la lanza por delante. En ese momento empezaron a girar las aspas de los molinos, y Don Quijote se enredó con aquellos brazos y cayó al suelo. No fue aquella la única aventura. Le siguieron muchas otras. En todas ellas, Don Quijote confundía la realidad con sus fantasías. Como, por ejemplo, cuando le dijo a Sancho: allí hay 2 ejércitos a punto de enfrentarse.
Uno es el del emperador Alinfanfarrón, el otro, el rey cristiano Pentapolín del arremangado brazo. Fijaos bien, señor, que yo solo veo la polvareda, que levantan 2 rebaños de ovejas. Pero Don Quijote, como hacía siempre, se lanzó a la batalla. Naturalmente, acabó mal parado y perseguido a pedradas por los pastores. Días después, Don Quijote se retiró a hacer penitencia, como solían hacer los caballeros, y mandó a Sancho: tú, mientras tanto, visita a Dulcinea y háblale de mi amor. De camino, el escudero se encontró con el cura y el barbero, y decidieron llevar a Don Quijote a casa con engaños, pidiendo a una dama que se hiciera pasar por la princesa Micomicona. Don Quijote aceptó liberar el reino de Micomicona de un malvado gigante, y así emprendieron el camino de vuelta. Pero como no se fiaba del todo, lo metieron en una jaula que pusieron encima de un carro de bueyes. Ya en casa, Don Quijote recobró la razón, pero un día Sancho fue a visitar a su señor, aunque lo tenía prohibido, y le dijo: ha venido Sansón de Carrasco, que ha estudiado en Salamanca, y que ha traído un libro impreso en el que se cuenta vuestra historia. Eso hizo que Don Quijote deseara vivir nuevas aventuras, y la primera cosa que quiso hacer fue visitar a Dulcinea. Por eso salieron Sancho y él en dirección al Toboso. Don Quijote se dejaba guiar por su escudero, porque le había dicho que él sabía dónde vivía. Sancho no había visto nunca a Dulcinea y no sabía dónde encontrarla. Además, en la población no la conocía nadie, y Sancho, por no confesar que lo había engañado, volvió a mentir. Quería hacer creer a Don Quijote que una campesina que salía del Toboso era Dulcinea. Don Quijote solo veía a 3 campesinas a lomos de 3 asnos. Como Sancho insistía, pensó que habían encantado a Dulcinea. Por eso se arrodilló ante la campesina del medio. Pero la chica le habló de mala manera y, además, el aliento le olía a cebolla. Convencido del encantamiento de Dulcinea, Don Quijote siguió su camino. Le sucedieron muchas aventuras. Se enfrentó al caballero de los espejos y lo derrotó. Volvió la increíble aventura de los leones y se encontró con unos duques. Los duques, que habían leído la historia del caballero, lo cogieron en su palacio. Querían hacerle creer que le otorgaban grandes honores, pero en realidad se burlaban de Don Quijote y de su escudero. Incluso hicieron creer a Sancho que gobernaba una isla, pero los dos acabaron cansándose y se marcharon. De camino, se encontraron con el bandolero Roca Guinarda, que les ayudó a llegar a Barcelona. Allí también les hicieron creer que les otorgaban honores. Finalmente, Don Quijote combatió con el caballero de la Blanca Luna. Don Quijote fue vencido y obligado a retirarse durante un año. En realidad, el duelo había sido un engaño para hacerle volver a casa, porque el caballero era Sansón Carrasco. Don Quijote volvió triste y cansado a su casa. Recobró la razón, pero se puso enfermo y finalmente
murió mientras el pobre Sancho lloraba de pena.